A mí principalmente me preocupan tres cosas. El tema de la inflación subyacente del 7% a nivel estructural, es decir, te las voy a poner así en general para que a ver si podemos de alguna forma solucionar el problema o dialogar sobre él. Entonces, el primer punto fundamental, sí se puede hacer algo, es decir, ha venido para quedarse, pero ¿de qué forma a lo mejor el gobierno a nivel estructural podría matizar o cambiar la situación que tenemos actualmente para mejorarlo? El desplomo del IVA que se refería antes José Ramón Riera del 6,5% el mes pasado, teniendo en cuenta que era el mes de las ventas del Black Friday, que la gente estaba más relajada o que de cara a esas Navidades, si seguimos así este mes y toda la tendencia actual, podríamos llegar a entrar en una parada de la economía española, y eso al final quiero saber también cómo puede repercutir a nivel de recaudación, porque si la gente deja de gastar el dinero, estamos recaudando menos, aunque por otra parte el IRPF sí se llevaría la mayor parte, ya que no lo bajan por ningún motivo. Y la deuda pública. Hemos escuchado y hemos visto cómo desde el Banco de España están diciendo que si la situación sigue como está hasta ahora, se podría rebasar incluso no solo el 1,5 billones de euros, sino que llegar hasta el 1,6. Bueno, vamos a ver. La inflación subyacente es muy serio, porque quiere decir que ya no es que el efecto exterior del precio del crudo, del precio del gas y la repercusión de esos precios en la agricultura y en el consumo, en los alimentos, te hace subir los precios de un año sobre otro, sino que eso quiere decir que ya la inflación subyacente ha entrado en el resto de la economía. Entonces, eso ya está en costes, digamos, que no dependen tanto del exterior. Ayer oía en la radio el tema de los roscones de Reyes, sí, ¿no? Yo también. Bueno, pues sí, claro, los tíos que hacen roscones de Reyes, los panaderos, pues te dicen o me lo encargas o no lo hago, porque voy a perder dinero, ¿no? Un amigo mío que tiene un taller me comentaba hace un par de meses que tiene una seria preocupación por lo que le cuestan las piezas, y que tiene que salir al mercado internacional, a Internet, a encontrar piezas, porque las piezas a los precios oficiales que tienen en España son muy difíciles de que sus clientes las puedan absorber. Luego, esto está ya muy metido, ¿no? Como nos pasó en los años 70, a principios de los 80. Por eso esto es un tema lento y doloroso. Esa es la palabra que ahora los banqueros centrales utilizan, ¿no? Doloroso, bueno, pues doloroso. Entonces, los salarios tienen algo que ver con la inflación subyacente. Todos nos gusta que suban nuestros salarios, pero los salarios tienen algo que ver con la inflación subyacente. Y el sector público, y en especial el gobierno, puede dar un cierto ejemplo. Este año el gobierno se ha subido su salario el 4%. Luego es de esperar que el resto de los españoles digan, pues yo, pues lo mismo. Bueno, pues vale. Lo no está pasando, porque las negociaciones todavía, en algunos casos sí, en otros, como es natural, depende del sector en el que estés. Claro, si tu sector absorbe porque los clientes lo absorben, si no lo absorbe, aquí la economía es muy variada, ¿no? Pero las indicaciones que el gobierno dé sobre qué es lo que él hace, con lo que depende de él, siempre han incidido en lo que haga el resto de la economía. Y hasta ahora el gobierno pues ha dado pocos pasos en la dirección de decir, oiga, tenemos que contenernos, ¿no? El gasto público, pues el gasto público, bueno, el Banco Central Europeo lo ha dicho de una manera muy suave, la Reserva Federal lo ha dicho de manera muy suave, el Fondo Monetario lo ha dicho de una manera más contundente. Claro, es verdad que es un organismo que está menos sometido al control político o a la presión política nacional de cada país, pero es muy difícil salir de la inflación, por lo menos hasta ahora nunca se ha conseguido, si sigues aumentando el gasto público. Porque el gasto público, te guste o no te guste, presiona sobre la demanda. O sea, es dinero que pones en circulación, ¿no? Entonces, si tú quieres recortar la liquidez para que la economía se limite o se contraiga, depende de la presión que ejerzas, y el Estado, el gobierno de cada país lo que está haciendo es expandir, pues ahí chocan, y entonces es el ejemplo de la manta, ¿no? O te cubres la cabeza o te cubres los pies, ¿no? Yo creo que el Banco Central Europeo va a empezar a emitir señales más duras, en el sentido de, oígame, usted tiene que ayudarme a mí a contener la inflación. Si su política presupuestaria no me ayuda, un camino que tiene, indudablemente, es el precio de la deuda.
claro, si tú tienes que salir al mercado, porque ya no te lo compra el Banco Central Europeo, la deuda pública, y tú tienes cada vez más déficit, entonces ahí va a haber un conflicto que se está alarmando y que ya lo hemos vivido en otros momentos. Es verdad que políticamente la palabra austeridad pues ha salido muy dañada de la crisis del 2008, pero llamémoslo como queramos, pero esto necesitaremos una contención del gasto público. El Banco Central Europeo supongo que hablará con la Comisión Europea y la Comisión Europea nos tendrá que pensárselo, ¿no? Ahí tenemos un colchón, que es los fondos europeos, que nos llegan de fuera. Lo que hay que ver es cómo se gastan y en qué se gastan y si se gastan, porque esas son preguntas que lamentablemente seguimos con ellas encima de la mesa, ¿no? El consumo y el IVA es que son primos hermanos, es decir, el IVA es un impuesto muy cómodo para el Estado y bastante bueno, pero como hemos visto con la inflación sube muchísimo, igual que el IRPF, pero claro, la inflación a corto plazo es positiva para el Estado, a medio plazo no, porque acaba bajando el crecimiento económico. Aquí la cuestión está en si los hogares, una vez que tienen que enfrentarse a todos estos nuevos costes de alimentación, de energía, de la inflación subyacente que se le ha pasado al zapatero, al bar, al tío que te tiene que arreglar no sé qué, a las piezas de los coches, etcétera, si todo eso va bajando, inevitablemente va bajando la capacidad de consumo, porque la renta disponible, por mucho que suban los salarios, es la que es, ¿no? Entonces, los datos es que sí tenemos un récord de ahorro de las familias, muy importante, casi 1 billón de euros, pero eso se está frenando, lo cual coincidiría con que la gente empieza a tener la creación de empleo en diciembre, siendo diciembre un mes tan sumamente alegre, bueno, entendámonos, alegre de gasto, todos nos pasamos de la rosca en diciembre, bueno, pues también es un síntoma, ¿no?, de que esto se está desacelerando. En cuanto la recaudación depende del PIB. Por mucho que Hacienda quiera convencernos de que la recaudación depende de Hacienda, no, la recaudación depende del PIB. Si el PIB crece, aumenta la recaudación. Y si el PIB no crece, la recaudación empieza a caer. Y si nosotros empezamos a tener un PIB cercano al 0, entre el 0,5, el 1, tal, vamos a tener una recaudación muy tocada. La deuda pública depende de la diferencia entre ingresos y gastos. Es así de simple. Entonces, bueno, sí, si nosotros tenemos una política de gasto creciente, ningún gasto nuevo es compensado por la reducción de un gasto antiguo. Es decir, está creciendo el empleo público y están bajando las horas trabajadas. Está creciendo el empleo público y, sin embargo, faltan enfermeras, médicos, policías. Entonces está creciendo el empleo público administrativo. ¿Realmente en 2023 tiene que crecer el empleo público administrativo? Con Internet es difícil. Bueno, y con la inteligencia artificial. Claro. Es decir, ¿está pasando eso en las empresas privadas? No. Bueno, pues si las empresas privadas están automatizándose en una determinada actividad, creando otros nuevos empleos, pero ¿tiene mucho sentido que sigamos creando empleo público administrativo? Pues yo tengo mis dudas. Creo que eso es una parte del debate. Por eso yo creo que este año, para los que no nos presentamos a nada, es un año para que estas cosas estén en la mente de los ciudadanos y se discutan, porque nos estamos jugando quedarnos estancados con México, con la República Checa, nos vamos quedando. Y quedarse estancado quiere decir que hay una parte de la sociedad que se va empobreciendo. Porque la parte más débil de la sociedad, si la economía no crece, pues esa es la que enseguida es desplazada o pierde capacidad, ¿no?, capacidad económica. Entonces, a mí me parece muy importante que este año no se desperdicie en discutir sobre las estadísticas. Es decir, tenemos un Instituto Nacional de Estadística que se tiene que ganar su sueldo y que tiene que decirnos ya
los datos oficiales de las cosas, de manera que no haya que discutir sobre estadísticas. Discutir sobre estadísticas además de que es un rollo, es inútil porque cada cual se inventa la estadística. No, tiene que haber una estadística. Somos un país civilizado, desarrollado, miembro de la OCDE, miembro del euro, con 20 y tantos mil euros per cápita, tal. No puede ser que no sepamos cuánta gente está parada en este país.